En la concepción budista del universo, la rueda de la vida gira a través de 6 reinos, cada uno representando un enfoque diferente para existir en el mundo. Uno de estos, el reino de los fantasmas hambrientos, está habitado por criaturas con cuellos escuálidos, bocas pequeñas, extremidades demacradas y vientres grandes, hinchados y vacíos. Este es el reino donde residen los adictos del mundo, porque no importa cuánto consuma, ingiera o posea el adicto, siempre quiere más, incluso cuando experimenta un deterioro en la salud y un arruinamiento de sus relaciones y finanzas. Las adicciones nunca pueden reemplazar verdaderamente las necesidades vitales que desplazan temporalmente, escribe Gabor Mate, en su libro, El reino de los fantasmas hambrientos. Las falsas necesidades que sirven, no importa cuán a menudo se satisfagan, no pueden dejarnos satisfechos. El cerebro nunca puede, por así decirlo, sentir que ha tenido suficiente, que puede relajarse y seguir con otros asuntos esenciales. Es como si después de una comida completa te quedaras con hambre y tuvieras que inmediatamente dirigir tus esfuerzos a procurarte comida de nuevo. Mate define una adicción como cualquier comportamiento repetido, relacionado con sustancias o no, en el cual una persona se siente obligada a persistir, sin importar su impacto negativo en su vida y la vida de los demás. Al pensar en adicciones, es típico enfocarse en las adicciones a sustancias. Sin embargo, las adicciones conductuales también son comunes y pueden ser igual de destructivas para la vida del individuo. El uso compulsivo de redes sociales, pornografía o videojuegos, el juego, el sexo, las compras o incluso actividades como el ejercicio o el trabajo, pueden potencialmente convertirse en adicciones, y como Mate aclara, cualquier pasión puede convertirse en una adicción, pero entonces, ¿cómo distinguir entre las dos? La pregunta central es, ¿quién está al mando, el individuo o su comportamiento? Es posible dominar una pasión, pero una pasión obsesiva que una persona no puede dominar es una adicción. Si tienes dudas, hazte una simple pregunta: dado el daño que te estás haciendo a ti mismo y a los demás, ¿estás dispuesto a parar? Si tu respuesta es no, eres un adicto. Y si no puedes renunciar al comportamiento o mantener tu promesa cuando lo haces, has caído en una adicción. Ha habido un largo debate sobre qué produce una adicción. Mientras que algunos han explicado la adicción como un problema que reside en las personas, una explicación más precisa es que la adicción es el resultado de una interacción entre sujeto y objeto. Una adicción surge cuando un individuo regularmente anhela un cambio en su estado subjetivo o sentido de ser y se vuelve dependiente de un objeto o actividad para producir el cambio experiencial deseado. En su libro Adicción por diseño, Natasha Schull explica: así como ciertos individuos son más vulnerables a la adicción que otros, también es cierto que algunos objetos, en virtud de sus características farmacológicas o estructurales, son más propensos que otros a desencadenar o acelerar una adicción. Su potencia distintiva radica en la capacidad de engendrar el tipo de cambio subjetivo convincente del cual algunos individuos llegan a depender. Pero dado que estamos, y siempre estaremos, rodeados de objetos y actividades que tienen un potencial adictivo, en este video vamos a explorar el lado personal de la ecuación adictiva e investigar qué es lo que hace que algunos individuos sean más susceptibles a las adicciones que otros. Gabor Mate pasó su carrera trabajando con adictos, y como él argumenta, toda adicción, severa o leve, relacionada con sustancias, o conductual, es un intento de encontrar alivio del sufrimiento y el dolor emocional. Las adicciones siempre se originan en el dolor, ya sea sentido abiertamente o escondido en el inconsciente. Mucho más que una búsqueda de placer, el uso crónico de sustancias es el intento del adicto de escapar del sufrimiento. Las formas de dolor que llevan a un individuo a una adicción son numerosas y variadas. Algunos se vuelven adictos como una forma de automedicar la depresión, las inseguridades o los trastornos de ansiedad, otros para hacer frente a trabajos o relaciones altamente estresantes, y aún otros para evitar el dolor de la falta de propósito o la desesperación por el sinsentido de sus vidas. Gabor Mate le preguntó a un hombre de 47 años que había sido adicto a las drogas desde que era adolescente, el por qué continuaba usando drogas, y el hombre respondió: no sé, solo estoy tratando de llenar un vacío, vacuidad en mi vida, aburrimiento, simplemente falta de dirección. En muchos casos, el dolor emocional del que se busca escapar a través de una adicción tiene raíces en el pasado, específicamente en la infancia. Los estudios han demostrado que la mayoría de los adictos a las drogas duras crecieron en hogares abusivos. Carl Jung escribió: todas las dificultades parentales se reflejan sin falta en la psique del niño, a veces, con resultados patológicos.
La influencia parental en el desarrollo del niño y la susceptibilidad a las adicciones en la vida adulta no puede ser subestimada. Al igual que el niño en el útero está inmerso en, y completamente dependiente del cuerpo de la madre, en los primeros años de vida, cuando el cerebro es más maleable, un niño está emocional y psicológicamente fusionado con los padres. Una infancia disfuncional soportando la carga de la ira y el abuso parental, imprime el dolor profundo del trastorno emocional en la mente del niño, y altera el desarrollo cerebral de maneras que aumentan la probabilidad de adicción. Gabor explica, es como muchos adictos a sustancias dicen, se automedican para calmar su dolor emocional, pero más que eso, su desarrollo cerebral fue saboteado por sus experiencias traumáticas. Los sistemas subvertidos por la adicción, los circuitos de dopamina y opioides, el cerebro límbico o emocional, el aparato del estrés y las áreas de control de impulsos de la corteza, simplemente no pueden desarrollarse normalmente en tales circunstancias. Pero no es solo el trauma infantil lo que hace a uno más susceptible a la adicción. Los niños que crecieron con cuidadores emocionalmente fríos o distantes, también son mucho más propensos a recurrir a adicciones en la edad adulta. El psicólogo Alan Shore llamó a esta situación de ausencia emocional parental, separación cercana. El padre está presente físicamente y satisface todas las necesidades físicas del niño. Sin embargo, debido al estrés, la depresión u otros demonios internos, el padre no nutre al niño psicológica o emocionalmente, y como Gabor explica en El reino de los fantasmas hambrientos, un niño también puede sentir angustia emocional cuando el padre está físicamente presente pero emocionalmente ausente. En circunstancias normales, un niño que percibe una separación emocional buscará reconectarse con el padre. Si el padre no responde o no responde adecuadamente, el niño se quedará con sus propios mecanismos de afrontamiento inadecuados, por ejemplo, mecerse o chuparse el dedo como formas de autocalmado, o simplemente desconectarse para escapar de la angustia. Los niños que no han recibido la presencia atenta del padre están en mayor riesgo de buscar satisfacción química de fuentes externas más adelante en la vida. Pero en la actualidad, incluso las personas que tuvieron una infancia nutritiva no están completamente inmunes a la adicción. Porque al igual que durante la caída de Roma, cuando la gente en masa se volvió hacia la búsqueda de placeres para aliviar la angustia provocada por presenciar una cultura moribunda, en nuestros días muchos recurren a las adicciones como una forma de automedicarse contra la desesperación estimulada por una visión sombría del futuro de la sociedad. Añade el hecho de que para conformarse en el mundo moderno hay que adoptar el consumismo como forma de vida y usar compulsivamente la tecnología, las redes sociales y el entretenimiento como medio para escapar de los sentimientos de impotencia y vacío, y lo que se tiene es la tormenta social perfecta que ha creado una crisis de adicción. Gabor Mate escribe, un sentido de vacío deficiente impregna toda nuestra cultura. El drogadicto es más dolorosamente consciente de este vacío que la mayoría de las personas. Muchos de nosotros nos parecemos al drogadicto en nuestros esfuerzos ineficaces para llenar el agujero negro espiritual, el vacío en el centro donde hemos perdido el contacto con nuestras almas y nuestro espíritu. Con esas fuentes de significado y valor que no son contingentes ni efímeras. Nuestra cultura consumista, obsesionada con la adquisición, la acción y la imagen, solo sirve para profundizar el agujero, dejándonos más vacíos que antes. Dado el número de personas que crecen en hogares abusivos o emocionalmente ausentes, junto con el estado corrupto de la sociedad, no debería sorprendernos que muchas personas recurran a las drogas y a las adicciones conductuales como una forma de lidiar con la vida. Este giro no es totalmente irracional, ni ineficaz, porque las adicciones funcionan al menos temporalmente. Estas son muy efectivas para aliviar el sufrimiento y el dolor emocional. Gabor menciona a un adicto a las drogas que reportó, la razón por la que consumo drogas es para no sentir los sentimientos que siento cuando no consumo drogas. Las adicciones no solo son efectivas para proporcionar alivio del sufrimiento y el dolor emocional, ya que la indulgencia también puede levantar temporalmente a uno de la monotonía o miseria de la vida cotidiana y llevarlo a experiencias cargadas de emoción, significado y dicha. El psicólogo William James, a principios del siglo XX, expone sobre los efectos del alcohol, señalando que no solo alivia la tensión, sino que también puede inducir un estado similar a una experiencia espiritual, al menos hasta que el envenenamiento por alcohol afecta la mente y el cuerpo, o como él escribe, el dominio del alcohol sobre la humanidad se debe indudablemente a su poder para estimular las facultades místicas de la naturaleza humana. La sobriedad disminuye, discrimina y dice no, la embriaguez se expande, une y dice sí.
Como William escribió en Las variedades de la experiencia religiosa, en efecto, es el gran excitador de la función del sí en el hombre. Es parte del misterio más profundo y la tragedia de la vida que los destellos y vislumbres, de algo que inmediatamente reconocemos como excelente, se nos otorguen a muchos de nosotros solo en las fases iniciales y fugaces, de lo que en su totalidad es un envenenamiento tan degradante. Si bien las adicciones pueden funcionar a corto plazo, al depender de atajos para el alivio emocional y la dicha, se paga un precio con el tiempo. Cuanto más persistimos en una adicción, más crece nuestra tolerancia y más dependemos de la sustancia o actividad para sentir cualquier emoción positiva. Lenta pero seguramente, la adicción se convierte en el punto focal de nuestra vida, y todo lo demás que podría proporcionar una satisfacción duradera, nuestra salud, relaciones, creatividad, carrera, propósito de vida, se desvanece en la periferia. Además, la adicción cambia la estructura del cerebro de maneras que socavan nuestra capacidad de control voluntario. Cuando estamos atrapados en el control de una adicción, a menudo nos encontramos en lo que se llama bloqueo cerebral, lo que hace que nuestras acciones sigan nuestros antojos adictivos, mientras una parte de nuestra mente observa atentamente, pero sin poder hacer nada, sabiendo muy bien que estamos destruyendo nuestra mente, cuerpo y potencial. Dado el agarre mortal de la adicción, surge la pregunta vital: ¿cuál es la posibilidad de superar una adicción? El problema al enfrentar cualquier intento de una vida renovada y libre de adicciones, es que el mismo aparato que necesita sanar, el cerebro, es lo que, en una adicción, está dañado. Y como advierte Gabor, cuanto peor es la adicción, mayor es la anormalidad cerebral y mayores son los obstáculos biológicos para optar por la salud. Afortunadamente, nuestros cerebros son notablemente resilientes. Incluso en la vejez, es posible que el cerebro se reestructure de maneras que permitan vivir, quizás por primera vez, una vida plena, saludable y libre de adicciones. Lo anterior dicho, nos hace pasar a un concepto interesante, conocido como la conciencia no dual. Esta conciencia también puede interrumpir la naturaleza cíclica de la adicción. Esto se debe a que, en lugar de sucumbir a las polaridades de placer y dolor, anhelo y satisfacción, esta conciencia permite experimentar todo el espectro de la experiencia humana con profunda ecuanimidad. Fundamentalmente, las enseñanzas no duales destacan la importancia de la conciencia del momento presente. Se anima a las personas a observar sus pensamientos y emociones sin emitir juicios. Esta observación sin juicio promueve la autocompasión y disminuye la necesidad de escapar de experiencias incómodas a través de comportamientos adictivos. También ancla a uno en la experiencia inmediata. Esto es crucial para romper el ciclo de comportamientos adictivos arraigados en el escapismo. El budismo zen, otro enfoque no dual, destaca la vacuidad y la impermanencia en la recuperación de la adicción. Reconocer la impermanencia de los anhelos y la vacuidad de su cumplimiento final puede ayudar enormemente a liberarse del dominio de la adicción. La práctica de la meditación sentada en el budismo zen sirve como una herramienta poderosa. Al cultivar la atención plena y la concentración a través de la meditación, las personas desarrollan la capacidad de observar pensamientos y sensaciones sin apego. Los adictos comienzan a trascender las nociones dualistas de placer y dolor, lo que les permite descansar en el momento presente. Es cultivar ese estado de profundo descanso en lo que es, tal como es, lo que puede literalmente borrar el ciclo de comportamiento adictivo. Prácticamente, cada acción que uno toma es para resolver el problema del yo. La adicción no es diferente, es solo una forma más extrema de acción, una forma extrema de acción repetitiva que crea caminos neurológicos profundos en el cerebro. Eventualmente, esos caminos son tan profundos que se vuelven inevitables y prácticamente inescapables. Tanto Carl Jung como el no dualismo abordan la adicción de maneras similares. Ambos sugieren que la solución al problema de la adicción es trascender el sentido del yo separado, o la contracción dolorosa y el problema del ego. Sin embargo, hay una diferencia. Jung intenta resolver el problema del yo, trabajando para integrar los diferentes aspectos, algo que él llamó arquetipos del yo, o la psique humana, de modo que el yo ya no esté en guerra consigo mismo, y por lo tanto, se dé cuenta de una totalidad autotranscendente, una totalidad que inicia un despertar espiritual, y un cambio radical en la conciencia, un cambio en la conciencia tan profundo, que también cambia los patrones de comportamiento adictivo. La conciencia no dual, tal como se encuentra en tradiciones espirituales, cura el dolor de la separación, el dolor en el núcleo de la adicción, y provoca un reconocimiento de la unidad intrínseca con lo que es. Es interesante el punto de vista de Jung respecto a esto, porque destaca la importancia de un despertar espiritual, logrado mediante la integración del yo,
algo que sugiere una entrega total a algo más grande que uno mismo, algo mayor que las limitaciones ilusorias forjadas por la mente. El error que la gente a menudo comete sobre la adicción es que es una falta de fuerza de voluntad. Es exactamente lo opuesto, es una sobredependencia en la fuerza de voluntad. La adicción es un intento de tener control total sobre cómo uno se siente, qué se siente, y cuándo se siente. Este concepto de dejar ir refleja un reconocimiento de que la adicción va más allá de una mera falta de resolución personal. Esto no disminuye la responsabilidad personal, sino que reconoce la necesidad de un poder más allá del personal si uno quiere escapar de las garras de la adicción. En su núcleo, la adicción es simplemente un intento altamente disfuncional de resolver un problema espiritual compartido por la gran mayoría de las personas, ya sean adictos o no. Para concluir, como escribió Gabor Mate en su libro, El reino de los fantasmas hambrientos, no todas las historias tienen un final feliz, pero los descubrimientos de la ciencia, las enseñanzas del corazón y las revelaciones del alma nos aseguran que ningún ser humano está jamás más allá de la redención. La posibilidad de renovación existe mientras haya vida. ¿Cómo apoyar esa posibilidad en los demás y en nosotros mismos? Es la pregunta definitiva.